Om está por el cuerpo, Ah está por la palabra. O sea, en todo caso, sí, digamos, purificación por el habla. Cosas budistas de Ginsberg, que en un principio uno lee la entrevista y parece que sea una interjección, una exclamación como la de Dalí al enterarse de la muerte de Lorca, que dijo, olé, bueno, pues una cosa parecida, pero no, son cosas budistas. Por Ezra Pound, ¿cuándo murió? Y responde el entrevistador, no sé, acabo de oír, o sea, dice por Ezra Pound, es su plegaria, su oración budista. ¿Cuándo murió? Y dice, no sé, acabo de oír la noticia, parece que hace 2 horas. Y dice Ginsberg, descansa en paz, Ezra, bello tipo, murió completamente en paz, estoy seguro, consumido físicamente pero en estado de gracia mental. Era como próspero, sabio y gran maestro, un gran gurú y un gran hombre en silencio al final de sus días. El mismo silencio que esta noche hemos guardado aquí por 1 minuto. Él lo sostuvo por horas y horas sin cesar. Y en los últimos 10 años no habría abierto la boca a menos que tuviera algo sensible y penetrante que decir. Entonces, cuando la abría, siempre era para referirse, como con disgusto, a algo concreto. Vamos, que cuando estuvo con él no sacó muchas cosas en limpio. Estaba muy divertido, pero Ezra Pound estaba como una gamba en un rinconcillo. Ginsberg le leyó sus poemas, unos poemas rarísimos. La verdad es que por la actitud, yo no sé si se lo agradeció, si agradeció que en Estados Unidos se siguieran acordando de él, que viniera un joven poeta a reverenciarlo, pero al mismo tiempo a leerle sus poemas, que es una curiosa forma de reverencia, sacar ahí a un pobre viejo con la cabeza perdida un poco. No estaba como antes, digamos que era como toda esta gente que iba a ver a los paneros, y sobre todo a los paneros más con más problemas mentales. Bueno, pues algo así, muy, muy parecido, solo que a los paneros iban en peregrinación y todo el mundo estaba loco con los paneros. Y Ezra Pound, por aquello de haber sido fascista, pues no. El entrevistador o la entrevistadora dice, recientemente hubo alguna discusión acerca de un premio que recibió de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias. Y dice Ginsberg, es un grupo de escolásticos neofascistas que atacaban a Pound, los traficantes neoreaccionarios de la CIA atacando a Ezra Pound, Irving Kristol atacando a Ezra Pound. Irving Kristol fue uno de los editores de la revista Encounter cuando era financiada por la CIA, un gran abogado de la ley y el orden académico que escribió a Harper and Row diciendo que el libro donde se revela la complicidad de la CIA con el tráfico de opio en Indochina debían mostrárselo antes a la agencia para una censura previa, lo que condujo a que el libro fuera censurado antes de ser publicado. Key es Irving Kristol. Key, quien tuvo el descaro de escribir a The New York Times afirmando que Pound no merecía un premio porque era una persona moralmente corrompida. Key, que acababa de firmar un remitido donde decía que iba a votar por el asesino Nixon. Esto es como un disparo karma. Así que Ginsberg llama fascistas a los individuos, pues diría yo que sí, bastante de derechas, vamos, votantes de Nixon, que aún así siguen considerando que Pound era un fascista, que era lo que era, y era bastante fascista. Pero por este romanticismo, romanticismo integral que comprende la persona y los textos, Ginsberg siente afinidad con el fascista. ¿Qué piensa usted?, le dice el entrevistador o la entrevistadora, no se sabe. ¿Qué piensa usted sobre concederle un premio a alguien que mantuvo actitudes como las de Pound? Y dice Ginsberg, no tiene importancia. Si el premio tiene la fortuna de encontrarlo, Dios bendiga al premio.
El premio necesita de él, no él del premio. Es una vergüenza que no haya recibido el Nobel y todos los demás premios de una vez. Fue el más grande poeta del siglo. El más grande poeta del siglo. Qué gran alivio para Pound estar muerto. Y le preguntan, ¿qué significa eso? El más grande poeta del siglo. Y dice, fue el único poeta que puso atención al habla tal como es en realidad pronunciada por el cuerpo. Y aquí, evidentemente, encontramos la esencia de la técnica de la generación beat. Puso atención al habla tal como es en realidad pronunciada por el cuerpo. Y comenzó a medida, entiendo, no sé si será una errata, comenzó a medirla, pero bueno, pone comenzó a medida, diría yo, comenzó a medirla en líneas que pudieran ser cantadas rítmicamente sin violar el sentido común, sin llegar a la fantasía histérica o a la robótica repetición del metrónomo, al eco emocionalmente gastado de formas culturales antiguas. Realmente, los cantos son el origen, para mí clarísimamente son el origen de la generación beat. Y lo que está diciendo Ginsberg lo atestigua. El primer poeta, sigue diciendo, después de Whitman, que exploró nuevas formas. En verdad, el más grande poeta desde Whitman. El que descubrió los manuscritos de Monteverdi en las bibliotecas venecianas y las reveló al siglo XX para que las escucháramos. El que, en sus sabias investigaciones, volvió hasta los grandes músicos del Renacimiento para saber cómo ellos oían las vocales y les ponían música, sílaba por sílaba. Así llegó también a las obras de Vivaldi, a quien sacó a la luz pública. Y entonces le preguntan ya con extrañeza, porque lo de actitudes como las de Pound, bueno, pues podía ser algo ambiguo, pero como están viendo que Ginsberg está echando una nube de tinta, y además está hablando plenamente de literatura y de técnica poética, y entonces le preguntan ya a bocajarro, ¿ignora usted que Pound estuvo complicado con el fascismo o sencillamente lo acepta? Y dice Ginsberg, no, yo creo que es parte del carácter, del humor, y deletrea humor, que es cambiante. Pienso que a propósito, por un tiempo, estuvo mentalmente enfermo. Bueno, que era la excusa de la defensa de Pound, que era fascista porque estaba desequilibrado. Es como cuando David Bowie hizo el saludo fascista y sus amigos dijeron, no, es que toma mucha cocaína. Bueno, esa justificación podría valer para Mussolini, que entre la cocaína y la sífilis acabó también con el cerebro hecho polvo, pero en principio la cocaína no te hace fascista y la enfermedad mental, bueno, pues tampoco, pero en fin, era la defensa. Pienso que a propósito por un tiempo estuvo mentalmente enfermo. Si usted escucha las grabaciones hechas en Santa Elizabeth, se encontrará con una voz gruñona, digamos Santa Isabel bueno, da igual, se encontrará con una voz gruñona, irritable. En cambio, si escucha las que se hicieron en 1958 en Milán, un disco rarísimo del poema Con usura, y las grabaciones posteriores hechas en Spoleto en 1966, oirá la voz del mismo Próspero, de quien solo 1 de cada 3 pensamientos es lapidario. El viejo cortés de buenos modales, con una voz susurrante, delgada como una hoja de papel, pronunciando sílaba tras sílaba con gran intensidad, revelando cada pensamiento del joven que había sido, llegando así a la solución de sus problemas, un arrepentimiento. Como Próspero ahogó sus libros y sumergió mucho más que cualquier sonda lo haya hecho, la vara mágica de orgullo, para alcanzar el más cerrado silencio, roto en muy raras ocasiones por una advertencia llena de humor, como cuando me dijo, estupidez e ignorancia todo el tiempo. Bueno,
rara vena de humor, desde luego, raro humor. Luego, ya rendidos los entrevistadores o el entrevistador pregunta: ¿quién fue el que dijo que Pound había sido el último norteamericano en haber sobrevivido a la gran tragedia europea? Y dice Ginsberg: parecen cosas suyas, ya que después de todo murió a la edad de 86, 87 años. Se fue a Londres antes de la Primera Guerra Mundial y vio a los mejores hombres de su generación destruidos por la locura de la guerra. Aquí se está autocitando, está citando el famosísimo primer verso de Alarido, de Howl. Vio a los mejores hombres de su generación destruidos por la locura de la guerra. Escribió muchas elegías sobre el, y cita: encanto sonriendo en una bella boca, vivas miradas desaparecidas bajo el párpado de la tierra. De este modo, así cita a Pound, de este modo, dice Ginsberg, recordaba a la Primera Guerra. Asimismo, conocía las historias de la guerra civil a través de sus abuelos en Idaho y Filadelfia. Estuvo en Europa en la Segunda Guerra y durante el periodo de entreguerra y luego a lo largo de toda la generación de posguerra. Tuve el honor de fumarme un pito de marihuana en su casa cuando cumplió 82 años y cantarle Hare Krishna con el armonio que utilicé esta noche. Por eso digo que es un homenaje curioso, ¿verdad? Yo no sé lo que pensaría Pound. Viene aquí un joven poeta, se fuma un canuto delante de mí y me canta Hare Krishna. No sé, de verdad, lo que pensaba el viejo Pound. Con el armonio que utilicé esta noche, y de llevarle al primer álbum de Sgt. Pepper de los Beatles. No sé lo que pensaría Pound de los Beatles. Dice que no había oído nunca antes. Bueno, pues claro, y también a Bob Dylan. Estuve toda la noche interpretando a Dylan, el Sargento Pepper y Sunshine Superman de Donovan. Ah, vale, vale. No había leído la entrevista entera. Le preguntan lo que nos preguntamos todos. ¿Y qué le pareció? Le preguntan: ¿y qué le pareció? Y responde lo que nos esperamos todos. Bien, no dijo nada. Solamente estuvo sentado allí con una sonrisa algo contraída, moviendo los labios de vez en cuando. Sin embargo, le pregunté a Olga Roach sobre lo que pensaba él, si le había gustado, ¿entiende? Y me dijo: bueno, si no le hubiera gustado se habría levantado y se hubiera ido. Es como lo de: ¿te ha gustado la comida? Me la he comido, ¿no? Bueno, pues bien, estuvo así sentado por espacio de 2 horas oyendo a Dylan y los Beatles. Fue muy bello. Era un hombre paciente, desde luego, sin duda alguna. Bueno, voy a enlazar esta entrevista que, como digo, me parece importantísima para saber lo que es no tanto el hombre, no tanto... Bueno, sí, desde luego, es un pelmazo que canta Hare Krishna. Eso está claro. Pero esta entrevista también define lo que es el poeta Ginsberg, que es lo que nos importa, mucho más que este palizas, que este cantamañanas, que es el hombre. Nos interesa el poeta. Hay otra ausencia importante que también voy a enlazar, en la medida... Bueno, no sé... enlazaré una ficha de la película o su artículo en Wikipedia. Imagino que tiene artículo en Wikipedia si yo busco Pull My Daisy 1958, me sale una ficha en Film Affinity que es menos... Aquí está, tiene un artículo en Wikipedia, sí, enlazaré eso. Es una película de 1959, pero claro, en Film Affinity dicen 1958 porque claro, una cosa es el año de producción, otra el de estreno, siempre tienen este desajuste Wikipedia y Film Affinity. Bueno, digamos que es de 1959, es una película dirigida por el fotógrafo Robert Frank y Alfred Leslie, con un guión en principio de Jack Kerouac, pero el título, el poema que da título a la película es un cadáver exquisito, es un poema escrito a 6 manos, como un piojo,
un poema escrito a 6 manos, entre otros por Ginsberg, Paul My Daisy. Y de esta película de 1958 dice nuestro grandísimo cineasta Néstor Almendros en su Cinemanía, libro de 1992 que recoge críticas anteriores. Dice esto Néstor Almendros: la generación abatida, the Beat Generation, no podía faltar tampoco en el programa de este cine anticonformista americano, muchas veces confuso y de ideas contradictorias y hasta pesimistas, pero decididamente rebelde. Pull My Daisy, imposible de traducir, hombre, yo diría que es Tira de mi Margarita, pero vamos, es una película de estos beatniks rebeldes sin causa, aludiendo a cómo se tradujo, bueno, creo que ese era a lo mejor el título de la película protagonizada por James Dean. Sí, estoy tecleando en español, es Rebelde sin causa. Sí, es así. Rebel Without a Cause, de 1955, de Nicholas Ray, grandísimo director donde los haya. Bueno, pues la película es de 1955 y desde luego sí, algo tiene que ver, bastante tiene que ver con esta generación. Rebeldes sin causa, en la que tenemos la oportunidad, además, de ver actuando de una manera improvisada figuras literarias como Ginsberg, Corvo y Orlovsky, que era el novio de Ginsberg durante toda su vida. La película ha recibido muchas críticas disímiles, pero promete de todas maneras ser interesante. Es decir, Almendros no la había visto, simplemente le llegaba el barrunto, y cuando publicó el libro pues seguía sin verla, porque habría añadido una nota, se ve que no tuvo interés en redondear la crítica y completarla con su experiencia directa de una película que en aquel tiempo sería muy difícil de encontrar y hoy es enormemente fácil. Hay una gran cantidad de páginas en las que se puede ver gratis, de manera, imagino que legal, mientras uno no pregunte si lo es. Bien, hay aún otra influencia, otro elemento importante. Sí, he quitado el sonido. Muy importante. No, pero de esto sí que se habla. Sobre su primer libro, sobre el poema Alarido, que, como digo, me parece el Ginsberg imprescindible. Ginsberg más tarde, dice Wikipedia, reconoció, Wikipedia como siempre con un montón de notas, concretamente un libro de 1986, que es la edición de Alarido, con el facsímil y las diferentes variaciones, una edición crítica de Ginsberg, con comentarios del propio Ginsberg, y también ilustrada. Es la edición de 1986 en Harper, en Nueva York. Vale, bien, pues de ahí saca Wikipedia que Ginsberg reconoció en varias publicaciones y entrevistas que más allá de que detrás de las visiones en el Francis Drake Hotel estaban las memorias del Moloch de Fritz Lang, algo que es evidente, muy fácil de ver, el Moloch, ese edificio monstruoso que identifica Ginsberg con Moloch. Son Thea von Harbou y Fritz Lang en Metrópolis en 1927 quienes primero hacen esa identificación bíblica, pero hay otra más difícil de ver, y bueno, ahora veremos si anterior o no, que son las novelas gráficas de Lent Ward, que ya presenté en esta serie, ya tiene su artículo en la Biblioteca Ideal, Lent Ward. Y bien, sí que lo citan, pero este aspecto aparece desarrollado con muchísimo más detalle y de una manera mucho más interesante y precisa en el blog, digamos, el blog de la Library of America, que se anuncia como una editorial sin provecho, una editorial non-profit, o sea, sin beneficios,
pero vamos, el precio que tienen los libros de la Library of America, aquí casualmente, bueno, casualmente, no tan casualmente, porque luego viene su turno. Aquí tengo a Frost, a Robert Frost, y estos libros cuestan un ojo de la cara, así que esto de que sea non-profit es muy relativo. Bueno, pues en la página de esta editorial, de Library of America, hay un blog donde dan noticias relacionadas con sus autores, y hay un artículo firmado por, bueno, firmado por nadie, firmado por Library of America, por un becario de Library of America o algo así. Hay un artículo titulado Allen Ginsberg, Land World, la conexión Moloch. Y aquí explica con todo detalle el importantísimo elemento gráfico del poema Alarido. Aunque quizá antes mejor estaría ver y enlazar una entrada en la ya citada página allenginsberg.org de Allen Ginsberg Project. Es un artículo de 2021, firmado, vamos a ver si esto tiene firma. No, parece que no, tampoco tiene firma. No, bueno, es un artículo muy suculento y muy ilustrado sobre la famosa fotografía de Allen Ginsberg en 1956, apuntando a la cara de Moloch, que es el Sir Francis Drake Hotel, el rascacielos del Hotel Sir Francis Drake, en la esquina de Powell y Sutter, en la esquina de las calles Powell y Sutter. Es una fotografía de Harry Redl. Este es el elemento fotográfico del poema. Luego hay otras instantáneas relacionadas, la portada del libro. Pero hay un elemento gráfico, hay un grabado que influye en el poema y que luego genera otro grabado, y esto lo explica muy bien este artículo de Library of America. Las noticias de que el aclamado artista del buril Eric Drucker ha publicado una novela gráfica basada en Howl, y hay un enlace, pero a veces estos enlaces están muertos, y esto nos lleva a la página de Drucker, pero no a la... Pero vamos, ya sabemos que Eric Drucker tiene una novela gráfica sobre Howl. Quedémonos con los datos, a veces los enlaces aquí funcionan, a veces no, pero vamos, es fácil buscar en Google Imágenes esta novela gráfica. Su segundo libro ilustrado de la poesía de Allen Ginsberg, que bueno, en fin, que toma su inspiración. Perdón, y esto nos recuerda que Ginsberg toma su inspiración de unos emblemáticos grabados. Los fascinantes o haunting, de hecho, es como se traduce el libro de Eisner, la pantalla demoníaca. En inglés se traduce como haunted, es como hechizado, encantado, pero no encantado, estoy encantado de estar aquí, sino hechizado como Carlos II. Bien, pues eso, los hechizantes grabados en la sección de Moloch de la novela sin palabras de Land World, Peregrinaje salvaje, influenciaron la sección Moloch del famoso poema de 1956 de Ginsberg, que incluye estos versos. Moloch, whose eyes are 1,000 blind windows. Moloch, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Moloch, whose y hay un encabalgamiento. Tourists dream and croak in the fog. Moloch, whose smokestacks and antennae crown the cities. Y perdón por haber pronunciado mal seguramente una palabra de dos.
Que por cierto algo tiene que ver esto de las antenas que coronan las ciudades con el soneto a Córdoba de Góngora o Torres Coronadas, que Borges dijo que más que para Córdoba debería haber sido escrito para Nueva York. Sigue diciendo el artículo que en esta introducción a los poemas iluminados, la colección de 34 poemas de Ginsberg que Drucker ilustró en 1996, hemos dicho que Ginsberg murió en 1997. Así que lo hizo en vida de Ginsberg. Bueno, pues, o sea que digamos que es una edición más que autorizada, la edición ilustrada por Drucker de los poemas iluminados de Ginsberg. Y dicen, sí, lo que acabo de decir, justo un año antes de que el poeta muriera. Pues en su introducción a esta edición ilustrada de los poemas iluminados, Ginsberg reconoce, Wikipedia dice sí en muchas entrevistas, pero bueno, este es un lugar óptimo porque después de reconocer esta afiliación viene una nueva obra ilustrada por un ilustrador nuevo que es Drucker. Dice Ginsberg, las imágenes del artista solitario convertido en un enano por los cañones de... O sea, las imágenes de Lentworth, del artista solitario convertido en un enano por los cañones de la megalópolis de Wall Street, proyectan su sombra sobre mi propia visión de Moloch. Lo fácil, claro, evidentemente para cualquier crítico es relacionarlo con Fritz Lang y con Metrópolis, que hemos visto que usa la palabra megalópolis, Ginsberg. Pero en realidad el Moloch del que bebe es Lindwall, cuya novela Sin Palabras ya se ha presentado. Y ahora, por curiosidad, vamos a ver el año de esta novela, Peregrinaje Salvaje. De Lindwall. Debería sabérmelo, he hecho una presentación y habré dado la cronología. Vaya, pues bien, creo que no es tan fácil. Vale, sí, aquí está el artículo en Wikipedia sobre Peregrinaje Salvaje, que yo creo que debería adjuntarlo. Bien, pues se publicó en 1932, por lo tanto es posterior a la obra de Thea von Harbou y de Fritz Lang, y no sé hasta qué punto el Moloch de Ward puede estar influido directamente por Fritz Lang y por von Harbou. Bien, sigue el artículo después de esta revelación diciendo que en 1978 Michael McCurdy, un habilísimo grabador él mismo, encargó a Lindwall, vaya, Lindwall murió en 1985. No le quedaba tanto, o sea, sí, tenía tiempo de hacer muchos grabados todavía, Lindwall. Bueno, pues encargó a Lindwall crear nuevos grabados para ilustrar la sección de Moloch de Alarido de Ginsberg para la editorial Penman de McCurdy. McCurdy, bueno, pues hay unos enlaces, para qué abreviar si una imagen vale más que 1000 palabras. Hay unas imágenes y lamentablemente conducen a la nada, conducen a páginas vendidas porque nos dicen que el nombre del dominio michaelmccordy.com está a la venta, así que, en fin, sus obras estarán en otro sitio, supongo. Pero esto es, desde luego, muy meritorio y muy digno de conocerse. Ya tenemos una historia increíble porque Lindwall influye a Ginsberg. Ginsberg influye a Drucker
e influye a McCarthy. Pero es que McCarthy